Hace un tiempo publiqué entrevistas en inglés con hablantes nativas. It was about Spanish or another language? Yeah, great question. What was your reason for choosing Spanish in high school? In my high school, there was... Did you remember? Did you enjoy the classes? Yeah, so there were only about... What was the language that you used most? I used both exactly equally. Así que hoy quiero contarte mi historia de cómo llegué a hablar inglés a un nivel que me permitió grabar esas entrevistas en inglés y a pasar de solo tener un 25% de inglés hablado a un 75%. Te lo voy a contar en 4 periodos y en cada uno de ellos voy a darte recomendaciones sobre qué puedes hacer según el nivel de inglés que tienes. En 2016 tomé la decisión de enseñarme y aprender por mi cuenta inglés usando los recursos de internet. Entonces, en ese 2016 yo solo entendía más o menos un 30% de lo que escuchaba y hablaba entre un 15 y un 25%, no mucho más. Entonces no me permitía sostener conversaciones casi con nadie, con ningún hablante nativo, y entendía casi nada de lo que escuchaba. Durante esos primeros 9 meses del 2016, que es mi primera etapa, lo que hice para aprender a hablar inglés fue precisamente no hablar inglés. Es decir, hablar inglés no fue mi principal prioridad. De hecho, fue la actividad a la que menos tiempo le dediqué. Para aprender un idioma hay 4 actividades. Estas actividades pueden ser divididas en 2 categorías. Por un lado, lo que producimos, en inglés sería el output, que es escribir y hablar, y lo que consumimos, en inglés sería input, que es escuchar y leer. Y cuando estás en un nivel tan básico como yo lo estaba en 2016, en esos primeros meses, no tienes vocabulario ni activo ni pasivo para hablar. Por lo tanto, para mí no tenía mucho sentido intentar buscar personas nativas o personas no nativas con quienes hablar, porque claramente no podía sostener conversaciones, no tenía vocabulario asimilado. Entonces necesitaba dedicarme al input. Entonces lo que hice para empezar fue concentrarme en escuchar contenido en audio en inglés. Y para eso fueron fundamentales los podcasts, que más o menos por ese tiempo descubrí y sobre los que he hablado en un anterior video aquí en mi canal. Normalmente cada día me dedicaba entre 30 a 45 minutos a escuchar podcast. En esa primera etapa yo no podía entender la mayor parte de lo que escuchaba en los podcasts. Entonces, si bien yo me esforzaba y buscaba podcasts de temáticas que me interesaban, también las combinaba con podcasts que estaban dedicados a aprendices de inglés. Aquellos podcasts en donde el hablante nativo hablaba de una manera quizá más sencilla, menos compleja, incluso más lenta, y podía un poquito adivinar de lo que estaba hablando. También me acuerdo que escuchaba podcasts que tenían una velocidad más lenta. Y también, de vez en cuando, yo me dedicaba a buscar podcasts con transcripciones. En ese tiempo, no había muchos podcasts que tuviera disponibles sus transcripciones. Uno que otro encontraba. Ahora hay mucho más. Si bien yo me concentré en los podcasts porque me gustaban, porque me permitían tener las manos libres, porque me permitían escucharlos cuando salía a la calle a caminar, también me dedicaba a veces a ver videos de YouTube. Le dedicaba quizá unos 5 a 15 minutos a esos videos de YouTube y de vez en cuando también a audiolibros, ¿no? Que puedes encontrar en plataformas que en ese tiempo ya existían y ahora también, como Audible. Y en cuanto a la lectura, me ayudó que ya yo traía un hábito lector en español. Siempre me gustó leer muchos libros y ya estaba habituado a ello, pero lo hacía en español. Entonces lo que hice en ese 2016 fue algo un poco radical, que no es que te lo recomiendo, pero es algo que yo hice y me sirvió porque me forzó, que fue vender o regalar mis libros en español, toda mi biblioteca. Aunque suene sorprendente, lo hice. Y lo que pasé a hacer fue comprarme un Kindle, un dispositivo Kindle de esos que vende Amazon, de lectura electrónica. Y a partir de ahí decidí no volverme a comprar ningún libro en español y más bien comprármelos en inglés, todos. Empecé a leer exclusivamente en inglés desde ese momento. Es un hábito que no se me ha ido. Creo que inconscientemente estaba comprometiéndome conmigo mismo a ser muy radical en el consumo de inglés. Entonces le dedicaba 20 a 30 minutos de lectura diaria y el Kindle tiene ciertas características que te ayudan. Por ejemplo, tiene un diccionario incorporado, tiene un traductor incorporado,
tiene un Wikipedia incorporado en la que puedes sombrear una palabra y te puede mostrar el significado, te puede mostrar ejemplos, te puede mostrar contexto. Y también tienes oportunidad de resaltar y de luego eso conectarlo en la nube con la plataforma de escritorio de Amazon. No necesitas comprar ningún dispositivo, simplemente puedes leer en la aplicación para teléfonos que se llama Amazon Kindle o incluso en la versión de navegador de la librería de ebooks de Kindle. Entonces vas viendo cómo en esa primera etapa me fui comprometiendo mucho con el consumo y el input en inglés. Entonces lo que hice también fue reducir progresivamente mi consumo de contenido en español. Dejé de ver televisión por ese tiempo. Dejé de escuchar música, por más que me gustara mucho, necesitaba ganar ese tiempo para escuchar podcasts. Empecé a reducir poco a poco mi escucha de podcasts en español, que había empezado en el 2015, para darle un poco de tiempo a canales en inglés. Y en esos primeros 9 meses le dediqué ese 5 o 10% de tiempo a tratar de hablar inglés con alguien. Trataba de contactar a algún compañero de idiomas en grupos de Facebook de aprendices de inglés o de aprendices de idiomas. En italki, que es esta plataforma que en ese tiempo tenía una opción para conseguir compañeros de idiomas, pero lo usaba muy poco. Habré tal vez hablado con una compañera de idiomas, de Filipinas me acuerdo, unas cuantas veces. Entonces, en esta primera etapa te habrás dado cuenta que yo empecé a crear un ambiente de inmersión en inglés muy intenso, muy radical. Tengo que reconocer que me obsesioné con el inglés. Hay un trabajo de mentalidad para hacer que esto de aprender inglés desde mi país sea un poco más llevadero, más fácil y quizá un poco más rápido, ¿no? Aunque rápido, entre comillas. Entonces, ¿qué haría? Si eres completamente principiante, lo que haría sería buscar podcasts, canales de YouTube y audios en general con contenido en inglés para principiantes, si puedes, historias y que puedas conseguir también sus transcripciones. Hay una app llamada Snip para escuchar podcast que es muy interesante porque aparte de ofrecerte una lista y catálogo de podcast, te ofrece la transcripción del audio de cada podcast mediante inteligencia artificial. Y lo otro que conseguiría y empezaría a hacer es también a leer mucho. A leer libros o historias en textos, en inglés obviamente, para principiantes. Y si puedes, al igual que con los podcasts o los audios de los cuales encuentras la transcripción en texto, de los textos que leas, trata de buscar su versión en audio. Para esto hay una plataforma que yo he usado alguna vez que se llama LingQ. Voy a dejar el enlace abajo en la caja de descripción. Esa combinación de audio con texto sobre la misma historia repetidas veces, te puede ayudar mucho en esa primera etapa a ganar vocabulario y a empezar a asimilarlo. En la segunda etapa, fines del 2016, principios del 2017 hasta el 2019, ahora sí, ya tenía un vocabulario ganado, podía leer mucho más, podía entender mucho más, podía comprender mucho más el contexto y escuchaba mejor en los podcasts, en los canales de YouTube. Yo me daba cuenta. Luego de esos 9 meses intensos de input comprensible. Entonces, luego de esos 9 meses de input casi exclusivo, yo empecé a soltarme un poco más y a empezar ya de manera un poco más decidida y un poco más consciente a buscar compañeros de idiomas con los cuales hablar. Ya empezaba a darle más prioridad, aunque no total, al hecho de hablar inglés. Entonces, si vives en tu país y obviamente no tienes acceso a hablantes nativos constantemente, ¿no? Como yo en ese momento, lo que te queda por hacer y lo que yo hice fue buscar esto que son los compañeros de idiomas. Es decir, aquellas personas que están aprendiendo tu idioma, en mi caso el español, y necesitan también practicar sus conversaciones con algún nativo. Entonces te buscan a ti. Es decir, yo buscaba a estas personas para plantearles reuniones, en ese tiempo por Skype o por alguna plataforma de video, en las cuales podamos conversar la mitad del tiempo en español y la mitad del tiempo en inglés. Y así fue como conocí a un compañero de idiomas en un grupo de Facebook. El grupo de Facebook era de un políglota que se llama Oli Richards, que es un youtuber también, a que sigo mucho. Y en ese tiempo creé un grupo para gente que aprendía idiomas. Y ahí conocí a Jeff, que es un hombre estadounidense, y él estaba empezando a aprender español. Y así como yo estaba en busca de un compañero de idiomas. Entonces nosotros nos encontramos ahí y acordamos que nos íbamos a reunir durante 2 veces a la semana, todas las semanas. Y nos encontrábamos en Skype, teníamos conversaciones de 1 hora, mitad
30 minutos en inglés, 30 minutos en español. Luego, en otra plataforma que se llama My Language Exchange, encontré a una chica que se llama Christine, nos convertimos en amigos y también le planteé lo mismo que a Jeff. Encontrarnos cada semana una vez y mitad español, mitad inglés. Y por último, ya había conocido a una amiga de Filipinas, Joan, que luego se fue a vivir a Estados Unidos y que tenía un inglés excelente. Ella no era nativa, pero su inglés era casi nativo. Y con ella también me encontraba de vez en cuando. Entonces, ya tenía 3 compañeros regulares. Entonces, me di cuenta que también es importante adecuarte a la voz de las personas. Es decir, al principio cuando empecé a escuchar el inglés de Jeff, de ese primer compañero de idiomas, no me era tan fácil entenderle todo. Pero sí le podía entender, digamos que el 40% de lo que decía. Lo demás me lo repetía, lo sacaba por contexto, ¿no? Y así fluía nuestra conversación. Pero conforme pasó el tiempo me fui acostumbrando a sus modismos, a sus tonos, a su forma de hablar. Y luego de un tiempo ya fue más fácil entenderlo. Pero obviamente no abandoné mi dedicación al input, es decir, no abandoné mi dedicación al consumo de inglés. Le dediqué un poco más de tiempo a hablar en inglés, pero traté de mantener la mayor parte del tiempo del consumo en inglés. Entonces, afiancé mi escucha del inglés de 45 a 60 minutos cada día y fui buscando ya podcasts y canales de YouTube, no tanto para aprendices de inglés, sino temas que se relacionaban más con lo que a mí me gustaba. Por ejemplo, viajes, tecnología, creación de contenido, historia, geografía. Y ese contenido representaba un reto porque era más difícil de aquello que yo escuchaba en la primera etapa, pero me daba más vocabulario. Y eso que yo escuchaba, luego lo veía escrito en las lecturas que leía. En cuanto a las lecturas, seguí leyendo en Kindle muchos más libros, me compré libros de mi interés y también empecé a leer noticias en inglés. Ya empezaba a dejar de leer noticias en español. Cuando quería saber de una noticia, intentaba buscarla en inglés. Y por ahí entendía el 50%, 60%. De esta etapa me quedaron como conclusiones que tienes que desarrollar una capacidad para tolerar que no vas a entender todo. Y entonces yo hice las paces con eso. No pretendía entender todo lo que escuchaba o lo que leía. Por eso es que cuando leía o escuchaba una palabra, no necesitaba ir inmediatamente al diccionario a buscarla. No lo hacía siempre, de vez en cuando sí, pero no tenía ninguna ansiedad por descubrir el significado de cada una de las palabras que no sabía. Yo sabía que leyendo y escuchando había un margen todavía grande que yo no iba a entender. Y me quedaba ahí, porque sabía que en mi próxima lectura o en mi próximo audio, esas palabras iban a aparecer. Y aparecían. Aquellas palabras que yo a veces leía o escuchaba en un canal de YouTube o escuchaba en un podcast, luego las veía escritas en un texto, en una noticia, en un libro. Y trataba de hacer el emparejamiento. Y luego la volví a escuchar otra vez o la volví a leer otra vez. Y así, en esa danza de repeticiones, la palabra se iba incorporando a mi vocabulario pasivo y activo. Y así es como uno va construyendo vocabulario sin darse cuenta, que luego ya sale cuando quieres hablar. Entonces, ¿qué haría en esta segunda etapa? Lo que haría sería, primero, buscar podcasts y canales de YouTube con ya temas de tu interés. 2, si tienes que buscar información para tu vida personal y profesional o por un interés específico, trata de buscarlo en inglés, visitando páginas web en inglés. Busca compañeros nativos. Ahora hay muchas aplicaciones para hacerlo. Esta aplicación HelloTalk tiene una sección donde puedes encontrar compañeros de idiomas de todo el mundo, entre los cuales definitivamente puedes elegir conversar con gente que habla inglés como idioma nativo. Y esta otra aplicación se llama Tandem y funciona de la misma manera que HelloTalk. También puedes empezar a tomar tutorías de conversación con profesores o tutores nativos en plataformas como esta, como iTalk. Aquí tienes muchos perfiles disponibles de los cuales puedes escoger según nacionalidad y tipo de enseñanza. También existe esta plataforma que se llama Lingoda, que funciona igual, además de Preply, que tiene las mismas características. Y puedes usar apps como Else Speak, que te dan la oportunidad de practicar en conversaciones simuladas con juegos de rol, como el video que publiqué sobre esta específica función hace algún tiempo aquí en mi canal. Nice to meet you too. What brings you here today? I've been
looking for a new job in the role of a manager. También tienes esta plataforma muy usada a nivel mundial que es Meetup, que sirve para encontrar comunidades de gente que se reúne presencialmente. Hay varios grupos que se dedican a hacer intercambio de idiomas, entonces en tu ciudad debe haber algún Meetup abierto. Es meetup.com, vas allí, encuentras una lista, pones idiomas o pones lenguas o pones intercambio de idiomas y seguramente te van a salir grupos o comunidades que hacen reuniones de manera regular y puedes acudir a una de estas reuniones para hacer intercambio de idiomas. Una plataforma muy interesante que tiene muchos videos con transcripciones es TED Talks. Si vas a esta plataforma vas a ver una lista de conferencias dadas por ciertos especialistas o por gente que tiene interés o experiencia en un proyecto o en un tema, pero al mismo tiempo al lado coloca la función de transcripción. Tú puedes escuchar lo que dice el orador e ir leyendo lo que está transcrito. Sirve muchísimo porque vas adquiriendo con esto más vocabulario, vas dándote cuenta de los sonidos, vas dándote cuenta de los acentos. En esta tercera etapa, entre 2019 y 2022, ya sentía que empezaba a salir de la posición de aprendiz del inglés y empezaba a sentir que ya vivía el inglés, que empezaba a tener experiencias vitales significativas en este idioma, en el inglés. Entonces, aparte de hacer esto del input, que seguía haciéndolo, lo que empecé a hacer ahora, que ya entendía más, que ya escuchaba mejor, que ya leía mucho más, fue inscribirme en cursos en inglés. Empecé a llevar cursos para ganar habilidades, pero en inglés. Por ejemplo, me metía a Coursera, a Udemy y a Google, que tiene su catálogo de cursos, y buscaba su plataforma en inglés para ver si podía llevar algún curso de temas de mi interés en ese idioma. Y lo hacía, y lo hice. Otra cosa que hice fue participar en webinars o seminarios en inglés. Es decir, había gente referente de ciertos temas que impartía estos seminarios de 1 hora o webinars por videoconferencia y yo asistía a ellos y escuchaba y participaba a veces. Lo que hice en este momento también fue crearme 2 cuentas en YouTube. Es decir, aparte de la que tenía, mi cuenta en donde el algoritmo me ofrecía más videos en español, lo que hice fue dejar esa cuenta solo educada para que el algoritmo me muestre videos en español y me abrí una cuenta nueva en donde solo visualizaba videos en inglés. Cosa que cuando yo entraba a esa cuenta, el algoritmo ya había detectado mis intereses y solo me proponía videos en inglés, ya no en español. De hecho, esa cuenta la sigo teniendo y es la principal que uso. Entonces entro a esa cuenta y todo lo que veo es un catálogo de videos en inglés. Y en redes sociales empecé a seguir en Instagram y Facebook a referentes que hablaban de temas que me interesaban pero en inglés, que eran o de Estados Unidos, o de Canadá, o de Inglaterra, o de Australia. Entonces el algoritmo de esas redes sociales también me empezó a ofrecer contenido en inglés. Y aquí, por ejemplo, le subí un nivel a la dificultad de los temas que escuchaba en el podcast. Para mí siempre fue difícil escuchar podcasts narrativos en donde te cuentan, por ejemplo, la historia de un asesinato. Y empecé a escuchar esos podcasts para ver si los entendía. Y eso llevó a forzarme también a entender un nuevo vocabulario. Otra cosa que hice fue escuchar más podcasts de historia universal, ¿no? Con temas más complejos que me interesaban mucho, que también requerían un vocabulario más avanzado. Y en ese momento también incrementé mi tiempo dedicado a hablar. Entonces aquí continué con mis conversaciones regulares con Jeff, con quien me he mantenido como compañero de idioma por casi 7 años. Y luego fui haciendo otros amigos y amigas nativos también mediante estas apps, como por ejemplo Julian, que es una chica de Estados Unidos que también habla muy bien español y que quería practicar su español avanzado. Entonces también planteamos de vez en cuando encuentros por videollamada para hacer el intercambio de idiomas. Y también entré a una comunidad de aprendices de inglés que se llama Beyond, de Hadara Shemesh. Ella es una youtuber y coach en inglés y ella tiene un grupo una comunidad en donde tú entrabas a esta plataforma, es de pago, y podías tener conversaciones diarias con gente que también estaba aprendiendo el idioma, ¿no? Y se planteaban conversaciones, debates, y era muy interesante. Entonces ahí también practiqué mi inglés, con gente de todo el mundo. Y luego seguía buscando nuevos compañeros de idiomas, nativos o no nativos, en apps como italki y HelloTalk. Pero al mismo tiempo invertía dinero en separarme una sesión de 1 hora tal vez con un tutor nativo de Estados Unidos, de Canadá, de Inglaterra,
en Lingoda o en Italki. ¿No? Bueno, si puedes permitírtelo económicamente, hazlo mucho más que yo. Pero estas tutorías no eran para que me enseñen la gramática ni nada de esto. Era simplemente para tener conversaciones libres. Entonces, en ese momento yo ya tenía un nivel que me permitía hablar en inglés, con más confianza, con más vocabulario. Y esto me llevó a oportunidades como, por ejemplo, en un viaje, poder hablar con mucha gente extranjera hablante nativa de inglés, conversaciones ya más fluidas. Y todo eso me llevó a, entre el 2021 y 2022, grabar 13 entrevistas a 13 personas diferentes, muchos de ellos nativos, y también no nativos que hablaban inglés, pero que habían emigrado o habían vivido alguna experiencia en un país nuevo y habían aprendido una segunda lengua. Bueno, esa fue una prueba de fuego para mí, para testear mi inglés. Si bien en ese podcast la mayor parte del tiempo ellos son los que hablan, ellas son las que hablan, yo igual entendía todo y podía sostener esa conversación y hacer las preguntas. Mis conclusiones de esta tercera etapa son que yo fui muy proactivo y muy intenso buscando conversaciones con hablantes nativos. Entonces empecé a ver y a sentir claramente que ese trabajo previo y constante y repetitivo de input, voraz, radical, obsesivo, consolidaba sus frutos. Bueno, lo primero yo creo que te va a ayudar mucho contratar tutores de conversación en Preply o Italki o Lingoda incluso, algún hablante nativo que te pueda dar un feedback directo. Y trata de participar en comunidades de inglés, en inglés. Puedes buscar comunidades de aprendices de inglés como la que yo encontré en el grupo de Hadar Shemesh, en Beyond, pero también busca grupos de Facebook, salas de Discord, cursos, seminarios que puedas llevar en inglés sobre temas que te interesan. Trata de involucrarte en actividades sociales en inglés. Aquí te puede servir una herramienta llamada Couchsurfing, que es una plataforma para viajeros en donde tú puedes quedar con viajeros que están yendo o viajando por tu ciudad, por tu país, para mostrarles de manera local cómo es precisamente tu ciudad. Recuerdo haberme encontrado con gente de Estados Unidos, de Inglaterra, con algunos viajeros de Japón o de otros países de Asia, y esas también fueron oportunidades para que yo interactúe en inglés. Si puedes viajar a un país de habla inglesa o si viajas y encuentras extranjeros, pues no te quedes corto. Trata de hablar, trata de aplicar todo lo que has aprendido en inglés. Y también en este punto te voy a recomendar que uses ChatGPT, que es esta herramienta de inteligencia artificial que tiene un asistente de voz que es muy útil y sirve como un complemento más para ayudarte a hablar y para darte feedback. Yo grabé un video en mi canal hace unos meses. Empecemos a hablar en inglés. Let's get started. How can I assist you today at the airport? What seems to be the issue? Good morning. Today I'm gonna fly at 8 p.m. That's great to hear. Y en esta cuarta etapa, que la sitúo entre el 2022 y 2024, en el que estamos ahora, el input lo hago absolutamente todos los días y digamos que el output, es decir, aquello que me permite hablar y escribir, a eso me dedicaré un 30-40% del tiempo. Entonces lo que hago ahora es tratar de vivir el idioma sin pensarlo y tener múltiples experiencias variadas en ese idioma, en el inglés. Cuanto más variado, mejor. Entonces, como podrás ver, en este momento de mi etapa de aprendiz de inglés, ya estoy totalmente asimilado al consumo de contenido en inglés. Te podría decir que casi exclusivamente consumo contenido en inglés. Busco todo lo que necesito en cuanto a información, cuando quiero saber de un tema nuevo, de una noticia, de algo que pasa en el mundo, cuando quiero saber sobre una nueva tecnología, cuando quiero investigar algo para mi trabajo, cuando necesito saber sobre la historia de alguna persona, cuando quiero ver noticias de deportes o de temas que me interesan, lo hago en inglés, buscando en webs, buscando artículos, leyendo investigaciones, escuchando podcasts, mirando canales de YouTube, siguiendo a gente que habla de esos temas. Y en cuanto a hablar inglés, aparte de tener conversaciones online con compañeros nativos hablantes del idioma que encuentro en las apps que te he mencionado como HelloTalk o Tandem u otras que hay, también le he sumado ahora mi participación en un grupo de conversación en inglés aquí en mi ciudad. Yo vivo en Lima, en Perú. Bueno, hay muchos grupos de conversación en inglés ya, por lo que he visto. Yo participo en uno al que voy una vez a la semana y eso me permite hablar, bueno, con gente que es de mi país, que son hablantes no nativos de inglés, pero guiados por un facilitador que es estadounidense, y él guía la conversación, guía los debates y nos permite hablar inglés. Eso, si bien yo lo puedo conseguir online, pero eso le añade un tipo de experiencia más a mi conexión con el inglés, una experiencia ya presencial, porque lo que he hecho mucho es online. Esa variedad de experiencias en el inglés te puede ayudar.
Esto de ser tan consistente e intenso en la búsqueda de compañeros de idiomas me ha permitido también construir amistades naturales con hablantes nativos que mantengo hasta hoy, como por ejemplo con este compañero Jeff, con Julián, con Christine y con otras personas a las que tengo acceso, que son hablantes nativos y que ya conversamos sobre temas de la vida, ¿no? Entonces eso me permite también mantenerme hablando en un inglés natural en mi día a día o de semana a semana, de mes a mes. Y le doy mucha fuerza en esta etapa a sacarle el máximo provecho a ChatGPT, con rutinas, con ejercicios, con prompts que le doy y que me permite practicar. Por ejemplo, estos días practico un ejercicio que es leerle las noticias de un periódico de Estados Unidos y empezar una conversación sobre el tema de la noticia. Y me da una retroalimentación muy detallada. Y luego seguir participando en tutorías, como en Lingoda y como en Italki, con profesores o tutores. A veces participo en sesiones individuales u otras veces también en sesiones grupales que te permiten las plataformas. Y sigo participando en experiencias vitales en inglés. Por ejemplo, mi primo y su esposa y su familia están haciendo un proceso de migración a Canadá. Se van a ir a vivir a Canadá y durante estos meses lo he estado ayudando a hacer llamadas a autoridades y a instituciones canadienses para buscar información porque ellos están aprendiendo inglés, todavía no tienen el nivel que tengo, entonces no pueden sostener esas conversaciones largas o hacer preguntas, ¿no?, sobre información logística o burocrática que necesitan, y los he ayudado a hacer esas llamadas. Eso también me permite otra experiencia más adicional en el inglés. Entonces, ¿qué debes hacer en esta cuarta etapa? Yo creo que acá ya tienes que tener la confianza para desarrollarte y moverte por ambientes y ecosistemas que sean completamente en inglés y que estén hechos para hablantes nativos. Por ejemplo, puedes acudir, si quieres tomar algún curso en inglés, puedes acudir a esta plataforma muy grande que se llama Class Central. Es la plataforma de buscador de cursos online más grande, creo, de internet. Te enlista todos los cursos online que se dictan actualmente, muchos dados u ofrecidos por universidades, otros por estas plataformas como Udemy, Udacity, Coursera y otras, pero las agrupa en esta plataforma, entonces puedes inscribirte desde ahí directamente. Y bueno, dependiendo de tus circunstancias y de lo que hagas en tu vida, yo creo que te serviría la de dar una ponencia o una conferencia en inglés. Y para esto sirve lo que mencioné antes, como estas oportunidades de TED Talks. Ahí vas a encontrar un montón de ideas sobre temas de los que puedes hablar. Ese es uno de mis objetivos para el futuro. Y también te diría que, dependiendo de a qué te dediques, probablemente te sirve intentar buscar empleo en una de estas plataformas como Indeed o como FlexJobs, que tienen buscadores de empleos por países o incluso buscadores de empleos en remoto, y puede servirte para que experimentes una entrevista en inglés. Quizá con el simple hecho de pasar por el proceso de una entrevista en inglés, que te hagan preguntas en inglés sobre tu carrera, sobre aquello que haces, sobre el trabajo que realizas, ya es una gran experiencia en el ambiente nativo. Así que tómalo en cuenta, y más aún si realmente tus objetivos profesionales tienen que ver con ello, con quizá trabajar en otro país o trabajar en remoto para una empresa internacional, así que sería una muy buena idea. Lo otro también, si es que está dentro de tus posibilidades y objetivos de vida, es que busques oportunidades en el extranjero para estudiar, por ejemplo, ¿no? Si quieres hacer una maestría, puedes intentar lanzarte a becas, como por ejemplo la beca Shifting, que la da el Reino Unido. Y bueno, si tus recursos económicos te lo permiten, también puedes optar por ir directamente a estudiar a alguna universidad del extranjero, en donde los estudios sean dados en inglés y tú puedas pagar por ellos. Todo lo que te he contado en este video parte de mi experiencia propia. No quiere decir que es el único método que se puede aplicar, que es el único método con el que se puede aprender, y existen muchos métodos y seguramente exitosos, pero yo no los he usado, yo no los he aplicado. Yo te cuento lo que yo he hecho y lo que me ha servido y lo que sigo viendo que me sirve, para ver si es tu estilo de aprendizaje, si te gusta, si pretendes hacer lo que yo hice. Entonces, luego de toda esta trayectoria, en este 2024, yo diría que me siento relativamente satisfecho con mi inglés. Creo que he avanzado mucho teniendo en cuenta dónde empecé en ese 2016 en el que no podía hablar casi nada y entendía poco, a este momento en el que entiendo bastante y puedo tener conversaciones casi sin problemas con hablantes nativos. Pero siento que todavía me falta un gran margen por avanzar, especialmente en la parte de conversación y habla. Yo todavía cometo errores cuando se trata de hablar. De hecho, tengo ciertos vicios en la pronunciación. Hay palabras que simplemente no me salen o no las pronuncio tan bien. Me sucede que cuando intento formar oraciones, cuando estoy en una conversación con algún hablante nativo o con ChatGPT, lo que hago es, sí, logro expresar mi idea, creo que me dejo entender, pero no siempre lo hago con el fraseo más natural, con el fraseo que utilizaría un hablante nativo.
Es decir, con esa estructura de frases o con esa elección de palabras que hace que suenes más natural. Entonces muchas veces, por ejemplo, ChatGPT me lo dice. Cuando me da su feedback, su retroalimentación, me dice: esto no suena tan natural, esto deberías haberlo dicho así. Entonces, para ganar eso, para hablar mejor, uno tiene que hablar más tiempo. Tienes que dedicarle muchos más minutos a hablar. Como yo te dije, desde esa segunda, tercera etapa tienes que ser muy proactivo para hablar. Entonces yo siento que me ha faltado dedicarle más tiempo. No por falta de motivación o porque no quisiera, al contrario, siempre he querido. Pero porque, bueno, tengo muchas obligaciones que hacer y poco tiempo extra para dedicarle más al inglés, no he podido alcanzar la dedicación de tiempo que yo quisiera al habla. Entonces, en este punto, sí, yo voy a dedicarle más tiempo al habla, voy a tratar de implementar estrategias, usar más recursos para mejorar precisamente al momento de hablar, pero también voy a buscar otras oportunidades. Tengo en mente vivir un tiempo en el extranjero o estudiar algo en el extranjero. Esa sería una buena oportunidad. No es tan fácil de conseguirlo, pero está dentro de mis objetivos más próximos, así que espero vivir esa experiencia pronto para, con todo el conocimiento que ya tengo, poder dedicarle tiempo de calidad al habla y a las conversaciones y a las oportunidades de interacción al hablar. Y voy a dejar en la caja de descripción una lista de todas las herramientas que he mencionado. Espero que te vaya muy bien, espero que el video te haya servido mucho, espero que progreses bastante en tu aprendizaje de inglés y nos vemos en un próximo video. Cuídate, chao.